Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren excelente. Vamos a continuar entonces lo que estábamos hablando en la última clase. Habíamos hablado un poquito de las megatendencias, habíamos hablado un poquito de las tendencias, y eso es muy interesante porque nos permite a nosotros conocer un poco más cuando estemos haciendo el proceso de creación, ¿sí? Que esta semana sacamos nuestros primeros conceptos, cómo nos podemos apalancar, ¿sí? Apalancarnos en tendencias, en tecnologías, en lo que el mundo ahorita está pidiendo, ¿sí? ¿Ahí me escucha Natalia? ¿Me escucha mejor? Ah, bueno, es que tenía el micrófono por allá a un lado. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, la idea es que vamos a continuar un poco lo que hemos venido trabajando. Eh, Vamos a trabajar pues ahorita una pregunta que habíamos dejado como formulada, ¿sí? Porque hoy en día casi todos los prototipos, productos que tienen potencial innovador tienden a ser como smart, ¿sí? Hay unos porqués, ahorita yo los quiero escuchar a ustedes, porque se imaginan que hoy en día casi todos los servicios, productos tienden a ser un poco inteligentes. Y cuando hablamos de la palabra inteligente, no quiere decir no solamente con el tema automatización, o no quiere decir con el tema pues de que lo va a hacer solito las cosas, sino que tiene que ver con la sabiduría o el beneficio real que ese producto o ese servicio está entregando. Entonces, normalmente cuando uno trabaja con proyectos con potencial innovador, lo inteligente no es la tecnología, lo inteligente es con base a esa tecnología qué genera como beneficio, ¿sí? Entonces, esa pregunta se la había formulado a ustedes porque la clase pasada lo que hicimos fue ver megatendencias y tendencias, pero más que todo vimos casos mundiales, ¿no? Casos de éxito a nivel mundial, pero pues a mí me gusta aterrizar todo a mi contexto colombiano. ¿Qué tenemos nosotros aquí para mostrar? ¿Qué han hecho nuestros jóvenes, así como ustedes? ¿Qué han hecho las personas que ya han decidido como irse por esta ruta? ¿En qué tendencias se han apalancado? Entonces, eso también los quiero mostrar el día de hoy para que ustedes tengan ideas de, o referentes a nivel del país Colombia que les pueda servir a ustedes para sus proyectos personales. También hablaremos un poquito de lo que tiene que ver pues con la metodología que vamos a trabajar en el curso a partir pues de esta semana, que tiene que ver con la ideación, cuál va a ser como esa lógica que vamos a tener los equipos de trabajo para poder empezar a generar esos conceptos y luego pues ya miraremos un poco lo que tiene que ver con las startups. Entonces voy a compartir esa diapositiva en esa pregunta que yo había dejado para ustedes, esa pregunta que es pues muy interesante responderla porque es algo que nos pone a pensar muchísimo de por qué casi hoy en día todos los productos o servicios tienen que tener ese componente smart, ¿sí? Lo que pasa es que el mercado nos ha hecho ver esto como si fuese pues ya la tecnología súper inteligente. O sea, acuerdan que lo smart hoy en día no es solamente la tecnología. Lo smart hoy en día es usted cómo entrega ese beneficio o esa propuesta de valor de una forma pues sabia e inteligente. ¿Qué sabiduría usted va a entregar al usuario con lo que usted hace? ¿Listo? Entonces, habíamos quedado aquí la última clase y quiero escucharlo rápidamente. ¿Cuál es su percepción acerca de esa pregunta? ¿Sí? Porque hoy en día todo lleva al apellido, ¿no? Tiende a llevar, no todo, pero la mayoría de cosas tienden a llevar el apellido, pues, Smart o el famoso Tech, que EG Education Tech, todo lo que es Tech, prácticamente eso se está volviendo una tendencia. Entonces, ¿quién quiere responder? Profe, yo creo que como ese apellido, esos dos apellidos generan como curiosidad, porque pues sabiendo el significado, ¿no? Que sería como inteligente o Sí, exacto. tecnológico, genera como esa curiosidad saber qué es algo inteligente Ajá. o algo tecnológico. Y yo creo que pues eso también radica ya como que siempre nos han enseñado que supuestamente, bueno, sí, se tiende a saber que el ser humano es como el ser más inteligente y razonable de todas las especies animales, entonces pues tal Ajá. vez como algo que lo cuestiona, que lo hace como un némesis, llamarlo así de alguna forma, Sí, ajá. genera como esa curiosidad en saber, bueno, porque digamos es smartphone, sabiendo que solamente pues tiene muchos microprocesadores, o sea, que lo hace inteligente a que no lo pueda hacer yo. Yo pienso que se Eso, aprovechan como de esa curiosidad y de eso para poder vender o algo así. exactamente, por allá iba la cosa. O sea, obviamente sabemos el tema de la inteligencia humana y vemos hoy en día que casi, por ejemplo, el ejemplo que tú pones, o sea, smartphone.
Entonces, uno obviamente de pronto en su formación como ingeniero o diseñador, uno lo ve del ámbito de la tecnología, ¿no? Pues claro, es que eso tiene un microchip de tal, un microchip de tanto, un procesador de tanto. Entonces ya la gente lo asocia mucho al tema de la capacidad de cómputo, ¿no? A la capacidad de cómputo que tiene X producto o X servicio. Pero resulta que lo inteligente es más que todo, ¿sí? Para que lo veamos por este lado, no solamente el aspecto tecnológico. O sea, sabemos que el aspecto tecnológico importa, pero es cómo a través de ese objeto tecnológico que tiene cierta inteligencia en la parte técnica, cómo puede garantizar la propuesta de valor, cómo la puede mantener siempre a flote. Porque él se estuvo en auge y todavía está en auge los smartphones, porque se volvieron asistentes, se volvieron todo en uno, ¿sí? Tienen de todo, puedes recordarte cosas, puedes hacer llamadas, que es lo básico, pero hoy en día la gente lo utiliza para reuniones, bueno, un todo en uno es eso. ¿Cómo garantizamos una propuesta de valor en el tiempo y que se mantenga constante? Esa es la inteligencia. También lo vemos por el tema de los datos. Si hay un dispositivo o una tecnología que recopila datos, los datos son valores, pero la inteligencia está en la interpretación y en la sabiduría que esos datos van a brindar. ¿Sí? Eso es lo inteligente. Entonces, muchas veces nos confundimos con el tema de que, sí, claro, es que es inteligente porque tiene un procesador. Pues sí, hace parte, pero la palabra smart hoy en día va más allá de la tecnología, va más allá de poder garantizar tu propuesta de valor de una forma efectiva, inteligente, y lo inteligente es con el tema de ahorro, lo inteligente tiene que ver con el tema de lo sostenible, lo inteligente tiene que ver con muchos factores, ¿sí? Pero es algo que hay que romper como ese mito, porque yo creo que más de uno ha crecido con esta formación de escuchar la palabra smart y ya uno se imagina pues algo, la tecnología. Sí, ay, mira, el nuevo microchip de Apple, sí, que tiene tantos nanómetros de tamaño y no sé qué, tanta velocidad, sí, eso desde el ámbito técnico. Pero a nivel de innovación, que es lo que me interesa, a nivel de innovación, es cómo eso tecnológico garantiza de forma inteligente, ¿sí? Y ya vamos a ver varios factores, esa propuesta de valor. ¿Sí? Porque ahí está la clave de la innovación. No sacar algo hoy, es mantenerse en el tiempo para poder que a futuro tú puedas mirar si sos innovador o no sos innovador. Entonces, por eso, hoy en día el tema inteligente lo asocian mucho a lo masivo, lo asocian mucho a la escalabilidad, lo asocian mucho a la sostenibilidad, lo asocian mucho al ahorro. ¿Sí? Y esos son varios, como decir, la justificación de por qué hoy en día casi todo lleva la palabra smart. Uno ve un Smart TV, ¿sí? Entonces la gente dice, claro, un Smart TV, pues tiene tecnología Wi-Fi, Ethernet, para garantizar conectividad. Y entonces la gente lo ve por el lado de que si se conecta a Internet, ¿cierto? Si se conecta a Internet, es inteligente. Sí, en la parte técnica sí es cierto, desde la parte técnica sí es cierto, pero en la parte de innovación, un Smart TV lo que nos brinda es una gama de entretenimiento más allá de ver un canal de televisión. Garantizar al usuario que usted pueda tener acceso a múltiples beneficios, ¿sí? Que hoy en día sabemos que esa es como el boom de hoy en día de la televisión, el tema de las plataformas digitales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver que hasta con música, etcétera, videojuegos, hay gente que tiene Smart TV con videojuegos, es garantizar eso, esa inteligencia en las funcionalidades de las propuestas de valor de los Smart TV. Cuando hablamos de Smart Cities, ciudades inteligentes, sí, es un ejemplo que obviamente esa palabra se escucha hace rato, pero es chistoso, ¿no? Se escucha hace rato, pero casi muy pocas ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque precisamente pues hacer algo inteligente requiere también un tema técnico, un tema de inversión, pero cuando hablan de ciudades inteligentes no es para que, tan chévere como se encienden las luces solas. No, más bien, tan chévere como está ahorrando energía eso. ¿Sí lo ven? Es diferente. De pronto uno desde el punto de vista electrónico, uno dice, uy, tan bacano este sistema, porque uno ya lo ve desde el punto de vista técnico. Pero a nivel de beneficio global para la ciudad, tan chévere como las luces se apagan solas porque están ahorrando energía. Como en la época de antes, ¿no? Que la gente hablaba mucho de la domótica, ¿sí? La domótica. Hoy en día la domótica no se usa mucho esa palabra, sino que se habla más que todo del Internet de las cosas. Pero en esa época, cuando las casas inteligentes se volvieron famosas, así es que la vendían, la comodidad, te vendían comodidad, ¿sí?
Y eso era lo inteligente. Te vendían ahorro. La gente decía, ah, yo quiero mi casa inteligente para tal cosa. Pero ¿cuál es el beneficio real de eso? No simplemente aplaudir y que se encienda la luz. Esa es la función. Pero el beneficio, el ahorro, ¿sí? La comodidad, el confort. Hoy en día la gente paga por confort de una forma abismal. ¿Sí? Entonces, lo inteligente es lo que produce esa tecnología, ¿sí? No la tecnología de por sí, porque ya sabemos que los cerebritos, los CPU, todo eso lo hace. El tema es la aplicabilidad de eso, ¿sí? Es por eso que hoy en día casi todo viene con el tema inteligente. Un día yo estaba en un aeropuerto y me arrepentí de comprar un agua. Decía Smart Water. Decía, uy, agua inteligente. Y cuando es que $15 un tarro de agua. $15, que porque era inteligente. Y yo decía, uy, no, 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 no. Pero tenía una sed tremenda y obviamente eran precios súper altos en esos aeropuertos. Y cuando me consumí esa botella, no, pues yo, la verdad, a mí me supo igual. Pero cuando me puse como en detalle a investigar mientras tenía que esperar el avión y todo, me puse a chismosear hasta en la página oficial. Pues ya no sé qué, que los minerales, que el agua de no sé qué traía de a dónde, por allá de un pico de nieve, que no sé qué. Bueno, una tabla de nutricional, pues yo decía, uy, no, me estoy tomando un agua que me va a engordar más, decía yo pues jocosamente, pero tenía una tabla nutricional que de pronto otras botellas de agua, ya la verdad yo nunca había visto, ¿sí? Que la vitamina yo no sé qué, que bueno, eso era la famosa agua inteligente, ¿sí? Súper costosa, pero desde que la venden es porque la gente compra, compra, compra eso. Entonces son cosas el beneficio, ¿no? O sea, la palabra inteligente, como dice Roberto, se ha vuelto también como un factor o una bandera de venta, ¿no? Como, bueno, la palabra smart nos ayuda también a vender mucho. Y eso es cierto. O sea, mucha gente lo usa con esos fines. Pero ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso que eso smart de verdad que me entrega a mí. ¿Sí? Y es por eso que les quiero explicar rápidamente cuáles son como esos factores determinantes para que ustedes a futuro en sus productos o servicios que ustedes creen, pues puedan considerar el concepto smart. Pero no lo vendan como la tecnología, sino véndanlo como que el usuario de verdad va a percibir su propuesta de valor y se va a sentir bien y de verdad va a cumplir con eso. Aquí yo les traigo una justificación número uno, ¿sí? ¿Por qué hoy en día es tan importante apalancarse de esa tendencia de lo smart? Hoy en día la tendencia está en los datos, ¿sí? La tendencia hoy en día fuerte está en todo lo que son los datos. ¿Y cómo así los datos? Porque miren que hemos tenido una evolución histórica de los datos. Hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, el hombre estaba preocupado por poder transferir datos de un punto a otro. Eso era la hazaña número uno. ¿Cómo logramos transferir datos de un punto a otro? Cuando apenas estaban creando las comunicaciones. Pero a la medida que fue evolucionando el mundo y los beneficios fueron creciendo y las necesidades fueron creciendo, a los datos ya no se le llamaban datos, ya se le llamaba información. Es decir, que un dato transmitía una información importante. ¿Sí? Entonces, en la época pues de las 80, 90, ¿sí? La época de la información, la era de la información, le llamaban así. Tanto así que las carreras aparecían como ingeniería de sistemas, informática, ¿cierto? Informática. Porque la información ya eran datos, pero que tenían un contenido de valor bien interesante. Es decir, ya tenían un mensaje que transmitir. Pero ya luego, en la época de los 2000, la información dejó de llamarse así. Más bien se llama conocimiento. ¿Sí? Y el conocimiento es lo que esos datos brindan. O sea, hoy lo que importa es que usted con lo que mida, lo que sense, lo que reporte de un usuario o los datos que capture de un usuario, ya sea en un producto, ya sea en un servicio, eso tiene que convertirse en conocimiento para ambas personas. Para mí como creador y para el usuario, para ver qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer como mejoras? ¿Cuál es la trazabilidad? Los informes de seguimiento de los datos. Es un conocimiento. Pero hoy en día, ya en épocas de esta década, ha crecido mucho el concepto de la sabiduría y se ha convertido, perdón, del conocimiento y se ha convertido en sabiduría. Hoy en día los datos deben ser sabiduría. Es decir, que hoy en día con la información que usted capture de sus usuarios,
va a poder lanzar predicciones, va a poder lanzar modelos matemáticos, va a poder lanzar trazabilidad de los datos, trazabilidad, todo. Saber cuándo va a fallar una máquina, saber cuándo van a aparecer las plagas y las enfermedades. Ya lo que importa hoy en día son más los datos, pero con sabiduría. O sea, que al usuario le entregue un beneficio real. ¿Sí? No es como antes que uno decía, vamos a monitorear temperatura. Y ya el usuario veía la temperatura, ah, sí, estamos en 30 grados. ¿Y qué? Ya no basta con eso. Ya no basta con decir solamente que, uy, estoy sensando 30 grados. ¿Qué hago con esos 30 grados? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si mañana también están 30 grados? El sistema debe tener la capacidad de entregar una sabiduría. Don Julano de tal, mira, lleva 3 semanas con estas temperaturas muy altas. Por favor, haga tal cosa porque va a aparecer tal cosa. Eso es sabiduría de la información. Hoy en día a la gente le importa más lo que usted le entregue con los datos que la tecnología que usted usa. Yo les pongo un ejemplo, eso más o menos en el año 2012, yo estaba trabajando en un ingenio aquí en el Valle, un ingenio se llama Providencia, y recuerdo mucho que el gerente de la empresa estábamos haciendo un proyecto y me tocaba exponer a mí. Entonces yo hice la exposición de cuánto queríamos ahorrar en el tema de la producción de azúcar en una de las etapas, que se llama la etapa de tachos, la etapa de cocción de la miel. Pues resulta que habíamos hecho una propuesta bien interesante de automatización para ahorrar. Y eso me sirvió mucho de enseñanza porque yo empecé mis posiciones explicando, pues, vamos a utilizar estos PLCs, vamos a utilizar esta tecnología, vamos a utilizar tal herramienta. Y recuerdo mucho que yo ni siquiera duré un minuto en la exposición, porque el gerente llegó y me puso la mano y me frenó. Y me decía, Juan Manuel, a mí no me interesa la tecnología que ustedes tienen que utilizar. A mí muéstreme cifras. ¿Cuánto usted me va a ahorrar? Créanme que a mí nunca se me va a olvidar eso. O sea, yo hasta lo digo. A cada rato lo digo porque eso es una enseñanza de que el hombre estaba adelantado a lo que se está esperando hoy en día. El gerente ya sabía que lo que le importaba más que todo era la información que yo iba a capturar, cuánto le iba a ahorrar. Y el hombre me paró y me acabó la reunión y el hombre se fue. Me dejó parado ahí. Simplemente él me dijo, tenga en cuenta que a mí no me interesa la tecnología que usted vaya a utilizar. A mí lo que me interesa es la información que usted va a capturar, qué beneficios me entrega a mí. Y créame que eso me quedó súper marcado para la vida, ¿sí? Porque prácticamente en ese momento yo lo había tomado como que, uy, este man, no sé, lo vi como grosero, me lo dijo de una forma muy rara, lo vi así en ese momento. Pero después yo como que recapacité y yo dije, no, pues el hombre, la verdad, tiene razón. Yo me estaba yendo más por el tema tecnológico, estaba confundiendo el tema de lo smart, ¿sí? Estaba diciendo, no, pues que el PLC, esta referencia es la que vamos a utilizar. No le importa eso, ¿sí? Y hay mucha gente hoy en día, las empresas, a nosotros nos ha pasado que nos hemos encontrado con empresas que no les importa qué usemos. Ni siquiera preguntan cómo funciona eso. Lo que les pregunta es, bueno, ¿y yo cómo gano? ¿Sí? Entonces, eso es uno de los por qué hoy en día tenemos que trabajar con temas smart, porque lo smart nos permite tener una analítica de datos muy interesante en los proyectos. Hay gente que se dedica en la vida a trabajar con bases de datos para procesar información, vender información, ¿sí? El modelo de negocio, tanta controversia que hubo de WhatsApp con Facebook, ahorita a inicio de año, ¿se acuerdan que hubo una polémica de la privacidad de WhatsApp? Si uno analiza el modelo de negocio de ellos, es esto. ¿Sí? Nosotros no nos cobran por WhatsApp, pero nosotros somos el producto de WhatsApp. Nosotros somos el producto, consumimos, ¿sí? Datos, información. ¿Y qué hacen? Para poder alimentar el algoritmo que tiene Facebook de publicidad. ¿Sí? Y eso es un modelo de negocio súper clásico hoy en día por el tema de la inteligencia de los datos, la sabiduría de los datos. ¿Sí? Y este es uno de los por qué, para las personas que en algún momento vayan a irse por tema de información masiva, de manejo de empresas de información valiosa, o para las personas que se van a ir con productos físicos que tienen que ver con monitoreo de cosas, análisis estadístico de algo, créanme que por ahí hay un buen potencial por el tema de los datos, ¿sí? Y es por eso entonces que para mí se vuelve una de las justificaciones más importantes.
Hoy en día la tecnología es un mediador, pero lo que genera la tecnología es lo que importa como beneficio real para el usuario. Mi segundo por qué. Tengo 5 justificaciones para la respuesta de Smart. Es que hay una estadística muy chévere que lanzó Cisco en el 2011, que dice que, miren acá, en el 2003 la población mundial eran de 6,3 billones, la población mundial. En esa época apenas habían 500 millones, ¿sí?, de dispositivos conectados a Internet en el 2003. Más o menos por persona no llegábamos pues ni a un dispositivo, por decirlo así, conectado por persona. Pero en el 2010, miren este ascenso tan tremendo, éramos 6,8 billones de personas en el mundo y ya habían 12,5 billones de dispositivos conectados a Internet. ¿Qué quiere decir? De que en el 2010 ya eran más dispositivos conectados a Internet que personas en el mundo. Más o menos se decía que por persona podía tener una conectividad de 1,84 dispositivos, ¿sí? Casi 2 dispositivos por persona. Pero miren que en el 2015 también hubo un ascenso tremendo. Aumentó la población mundial, 7,2 billones, y aumentó los dispositivos conectados a Internet, porque se van mejorando las redes. Es decir, que en el 2015 aproximadamente una persona podía cargar 3 dispositivos conectados a Internet. Y el año pasado, que se acabó esta estadística, este estudio, van a hacer otro estudio, se dice que éramos 7,6 billones, ¿sí?, de usuarios, de personas en el mundo, y de dispositivos conectados eran 500 billones. Es decir, que más o menos por persona se dice que en su día laboral más o menos utiliza 6,58 dispositivos. Tiene razón, o sea, uno usa el computador, hay gente que tiene reloj inteligente, hay gente que tiene smartphone, hay gente que tiene 2 smartphones, hay gente que utiliza pues otras, una tablet, etcétera. Es decir, que esta evolución del Internet ha hecho de que lo smart, ¿sí?, de que lo smart se vuelva más masivo, ¿sí?, que se pueda volver más masivo. Y esto es otro de los por qué hoy en día un negocio, ¿sí?, sea un producto, sea un servicio, su tendencia es que tenga conectividad, que se conecte al mundo. Hay una frase muy interesante de Bill Gates que dice, o sea, si no hay un negocio, si su negocio no está en Internet, pues prácticamente no existe. ¿Sí? No existe. Entonces miren que uno ve la migración con pandemia que ha hecho las tiendas tradicionales, irse para Internet, a vender en línea, en redes sociales, etcétera. Entonces, el tema del Internet justifica por qué uno también en algún momento con su propuesta de valor debe considerar eso inteligente. ¿Sí? Saber cómo le llega a uno al usuario, saber cómo se conecta con el usuario. Esto es una realidad. El Internet ha sido uno de los mejores inventos que tenemos pues, en los últimos años, los mejores inventos que ha podido existir. Son inventos transformacionales. Entonces, ese es mi segundo por qué uno tiende a irse por estas ramas. Mi tercer por qué, ¿sí? ¿Por qué es tan valioso este tema de Smart? Porque las personas que trabajan con sistemas Smart, y ya saben ustedes qué es Smart, no necesariamente la tecnología, sino la propuesta de valor, qué tan inteligente es porque los modelos de negocio se vuelven muy viables. Una persona que trabaja con el concepto Smart, créanme que su producto o servicio es de gran viabilidad. ¿Por qué? Porque se vuelve muy masivo rápidamente. ¿Sí? Y como se vuelve muy masivo, pues el modelo de negocio es bueno. Usted puede tener modelos de negocio diferentes en cualquier ítem, en cualquier camino, en cualquier ruta. Pueden crear modelos de negocio de gran viabilidad. Por eso es que hoy en día está muy de moda todo esto. ¿Sí? Las famosas plataformas de servicio. ¿Sí? Y las plataformas de servicio, ¿qué son? Pues prácticamente todo lo que hoy en día ofrecen por un servicio. Pague por ver, pague por escuchar música, pague por ver entretenimiento, pague por todo. ¿Sí? Pague por ver fútbol colombiano, pague por todo. Por eso, porque ya los modelos de negocio se vuelven prácticamente de gran viabilidad por el tema del modelo de negocio. ¿Sí? Ya hemos entendido un poco que el modelo de negocio tiene que ver, va muy orientado al tema de los servicios. Y mi cuarto por qué es que la mayoría de personas
que utilizan el concepto SMART es porque consideran que su producto o servicio van a ser escalables. Y escalables es que no se van a quedar localmente. Normalmente los productos SMART tienden a ser prácticamente a romper fronteras. Es una de las tendencias que hay de las personas que trabajan con ese concepto o tendencia de lo SMART. ¿Sí? Y finalmente, lo que más me gusta a mí, lo que más me importa a mí, es que cuando uno trabaja con tendencias SMART, es esto, el ahorro y la sostenibilidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que usted con su propuesta de valor va a poder de verdad crear desarrollos con alto contenido de valor. Porque si usted después de que ahorre y cuide la parte sostenible, usted estaba ganado. Y eso es válido hacerlo con el tema de Smart. ¿Sí? Por eso hoy en día las personas que se apalancan en esa tendencia de lo inteligente, recuerden que garantizan un buen ahorro y una buena sostenibilidad. Por ejemplo, lo que yo hago, nosotros nos apalancamos en lo Smart. Y yo no es que te esté utilizando pues el super procesador último, la última tecnología pues super veloz, ¿no? Acuerden que lo Smart no necesariamente tiene que ser lo técnico. Lo Smart mío es garantizarle al campesino que va a ahorrar tanta plata durante la cosecha. Eso es lo inteligente. Que con la tecnología que yo le brindo, el campesino va a ahorrar mucho dinero. Y eso es lo Smart. Por eso esa es la verdadera, ese es el verdadero significado de lo Smart. ¿Sí? No la tecnología. Entonces, obviamente en el mercado nos meten por los ojos el tema tecnológico. ¿Sí? Smart TV, Ultra HD, no sé qué, 8K, 4K. Claro, nos muestran, ¿sí? Nos muestran como las características técnicas como que para que uno note la diferencia en tecnología. Pero ¿y cuál es su valor? O sea, ¿qué me entrega eso a mí? ¿Sí? Si yo soy amante al cine, bueno, pues me sirve de pronto. Entonces yo encuentro un valor en eso. Pero si a mí me da igual con un televisor HD, Full HD, Ultra HD, ¿sí? No miro eso. Entonces, lo smart es poder que ese beneficio real que usted está entregando sea percibido de una buena forma por parte del usuario, ¿sí? Y que se note, ¿sí? Que se note esa gran diferencia y ese gran beneficio. ¿Listo? Entonces, aquí les traía como 5 justificaciones de por qué hoy en día casi todas las personas que trabajan en el mundo de la innovación tratan de apalancarse un poco en ese concepto de smart. ¿Sí? Ese concepto se ha vuelto trillado también, se ha vuelto muy trillado con la palabra innovación. Es porque la gente cuando saca la propuesta de valor no garantiza esa inteligencia. Ese es el problema. Solamente lo utilizan por temas de marketing, solamente. ¿Sí? Smart Tag, Smartwatch. Bueno, ¿y eso qué me brinda? ¿Sí? Entonces, eso es la parte difícil que es lo que tenemos que trabajar en el curso. Ahora, ¿qué aplicaciones y tendencias hay en nuestro contexto colombiano? O sea, yo les decía a ustedes que a mí me gusta ser muy realista a nuestro contexto. ¿Qué empresas así de jóvenes, así como ustedes recién salidos que van a salir de la universidad, han empezado a crear? Y son empresas que ya están funcionando y son startups, más que todo startups, que les van a permitir tener como referentes aquí en Colombia. Es para que vean que aquí en Colombia, créanme, y lo digo porque estoy ahí metido en ese cuento, sí se ha visto un crecimiento. De las cosas que en Colombia uno como que siente la esperanza, porque uno pierde la esperanza en muchas cosas, pero lo que uno siente la esperanza aquí es que los jóvenes poco a poco están entendiendo que el desarrollo va por ahí. Y que si hay apoyo o no hay apoyo del gobierno, no depender de eso. También hacerle, arrancar, ¿sí? Porque también nos podemos frenar. Entonces aquí les muestro las mejores startups que tenemos aquí en Colombia en cuanto al desarrollo de productos y servicios. Y les voy a mostrar, pues les voy a hacer como un resumencito pues rápidamente de cada una de ellas. Por aquí tenemos a iDoc, C-Trip. Es como prácticamente una plataforma web en la que los médicos responden a inquietudes de manera anónima y gratuita. Pero entonces ustedes dicen, uy, ¿cómo así? De manera anónima y gratuita. Sí, obviamente te guardan pues el derecho de tu imagen, pero lo gratuito es algo entre comillas, ¿no? O sea, ellos te dan tus citas, eh, pero ellos te lanzan tratamientos, o sea, te dan tratamientos y en los tratamientos pues ya ellos cobran, obviamente tienen que ganar, ¿sí? Pero es como llevar el tema de la medicina a otro nivel. Por ejemplo,
ahorita en noviembre, que tuve una cita médica, la hice por otra plataforma, no hay Trip, sino que lo hice, por ejemplo, con una plataforma que se llama Doctor Ya, algo así, Doctor Ya, y es colombiana. Y era para pedir cita y se conectaba uno y chévere. Hasta la EPS ya están utilizando eso porque pues tanta demanda que hubo ahorita en pandemia, en lo que estamos viviendo ahorita, pues esto fue una salida muy chévere. Esta empresa, pues, iDocTrip, es chévere porque son jóvenes que han creado esto y que se han aprovechado del tema de la salud de las personas. Por allá hay otra startup que se llama Ascendo, que ellos trabajan más que todo con puro software en la nube, más que todo para apoyar el tema de los recursos humanos de las empresas, ¿sí? Para ver el desempeño de los trabajadores, cómo verdaderamente las organizaciones están creciendo en el ámbito humano, ¿sí? El clima laboral, la cultura organizacional. Y es un software en la nube que hace eso, ¿sí? Y ellos prestan el servicio a las empresas para poder garantizar ese desempeño en las organizaciones. Por ahí tenemos a Flupvip, ¿sí? Es una plataforma que conecta influenciadores en el mundo, ¿sí? Los famosos influencers. Es una plataforma que sirve para conectar todas estas personas que se dedican al tema pues, del marketing digital, de la publicidad. Y es como una red social de influencers como tal. Green Code, este muchacho sí lo conozco personalmente. Él se llama Alexander y él creó una plataforma para hacerle contrapeso a los grandes del país, a Colboletos, a Ticket, sí, todas esas empresas de tickets. Y él creó Green Code, es una plataforma para la organización de eventos de bajo costo. ¿Sí? Y te vende los boletos electrónicos y todo. Creó todo el tema de software, creó todo el tema de desarrollo, ¿sí? Y este muchacho ha crecido mucho con esta empresa. Es tanto así que la autónoma hace unos meses atrás creó un evento con Green Code. Me dio mucha alegría verlo ahí a él. Y hoy en día también tienen otra unidad de negocio que es como envío de regalos o gift a las personas pues en fechas especiales. Y chévere. O sea, son personas que de verdad han hecho realidad sus proyectos. Ogaru es una empresa que ha crecido muchísimo, creo que ya está en Silicon Valley, si no estoy mal, ha llegado a otro nivel. Ellos lo que hacen es garantizar aseo, ¿sí? Trabajan con las personas que hacen aseo, ya sean hombres, mujeres, que quieren hacer aseo en oficinas, en casas, y ellos se encargan de pagarles todas las prestaciones y a uno le cobran por horas. Entonces yo puedo entrar a Ugaru, puedo pedir a alguien que venga a mi casa a hacer aseo, ¿sí? Y yo ya me tengo que despreocupar, ese es el valor que me entregan a mí, me despreocupo de que tengo que pagarle la prima, los riesgos profesionales por si la persona se cae, esa empresa se encarga de todo. Simplemente, obviamente, me hace el match, me hace un puente entre quien viene a hacerme el aseo de una forma segura y es chévere. Y hoy en día, pues, funcionan en varias ciudades y creo que ya están en Silicon Valley, si no estoy mal. Laspartes.com es una empresa también de colombianos. Es un sitio web para contratar mecánicos las 24/7, ¿sí? Ustedes saben que muchas veces hay gente que se vara y ellos prácticamente consiguen repuestos para autos. Se fueron por el tema mecánico, ¿sí? Y contactan mecánicos especializados en un tema, ¿sí? Ellos creo que si no estoy mal tienen una parte en Bucaramanga y han crecido muchísimo. La verdad que han crecido bastante, bastante. Por acá tenemos mensajeros urbanos, que es una especie de Rappi, ¿sí? Pero ellos son diferentes porque ellos se encargan de mensajería muy rápida, muy, muy rápida, pero más que todo hacen mandados de vueltas, o sea, hacen como entrega de papeles, de documentos importantes, te pagan el banco, te pagan, por ejemplo, si yo tengo que ir a pagar los servicios públicos, ellos me pagan todo, ¿sí? Es como hacer mandados. Haga de cuenta que los mandados que uno hacía de niño, esta gente ya presta el servicio para eso. Él se llama, el CEO de esta empresa, se me fue el nombre, tiene un apellido bien, bien bastante extraño. Rafael Socarrás, ya me acordé. Rafael Socarrás. Ese muchacho súper emprendedor, joven y que de verdad ha llevado a otro nivel mensajeros urbanos. Pinbus.com se encarga de vender pasajes de bus online, ¿sí? En toda Colombia. Anteriormente comprar un pasaje pues era tedioso. Con Pinbus hoy en día usted lo puede comprar online de las terminales de Colombia y obviamente ellos crean toda la plataforma, la infraestructura y casi todas las empresas como Bolivariano, Expreso Palmira trabajan con Pinbus y ellos se encargan de hacer toda la logística, la gestión de esos tiquetes, bien hecho, cuentas y hoy en día pues se han posicionado mucho en el mercado, pinbus.com. Platzi salió también de aquí Colombia, la plataforma de educación online, ¿sí? Que ofrecen cursos especializados, ¿sí? Y que obviamente
y se enfocan a que la gente aprenda a programar, ¿sí? Por acá tenemos otra empresa como GDX, ¿sí? Que se encarga pues con el tema de compañías de bus de bajo costo, aerolíneas de bajo costo, se encargan de poder promover promociones. Venti, ellos se encargan de prácticamente hacer, como decir, administración de negocios en la nube, por ejemplo, negocios de e-commerce, se carga de toda la parte administrativa. Tapsi, que hoy en día pues Tapsi se unió con AC Taxi, ¿sí? Es una empresa colombiana que se unió a una empresa con inversión brasilera y prácticamente ellos, pues como ustedes lo saben, se dedicaron pues a darle un valor agregado a los taxis y que obviamente pues también con el tema de las plataformas digitales. Por acá tengo otras empresas ya más recientes, más de este año, que la han sacado al estadio. Tenemos Arukai, que son plataformas de educación, transformación de la educación de los colegios de forma digital. ¿Sí? Por acá tenemos a Datagram, que Datagram se encarga de aplicativos móviles para negocios, ¿sí? Para hacer negocios con grandes empresas. Creo que uno de los clientes de Datagram es Domino's Pizza. Ellos desarrollaron toda la parte de software. Fitpal es una de las plataformas número uno en Colombia de Fit, de hacer ejercicios online. Fitpal, para la gente que le gusta el ejercicio, es una empresa colombiana, que usted paga una suscripción y ellos te garantizan que a través de videos tú haces y rebajas de peso y todo el cuento pues de lo fit. KiwiBot es prácticamente un colombiano que es uno de los más exitosos en este momento. Es un muchacho que creó un robot para enviar domicilios. Ustedes lo han visto en el programa de Shark Tank Colombia. KiwiBot en este momento está en Estados Unidos, está en San Francisco, específicamente en California, en la Universidad de Berkeley, y está trabajando fuertemente su prototipo de robótica de entrega a domicilios. Es tanto así que tiene alianzas con Rappi también. KiwiBot en Estados Unidos, créame que ha impactado mucho y es de Colombia. Paykey es algo muy interesante. Me parece que la sacaron del estadio con su concepto y su propuesta de valor. Es una empresa colombiana que prácticamente se encarga de todo lo que es integrar en una sola plataforma tu negocio de e-commerce de internet. Es decir, en una sola plataforma te integran WhatsApp, Instagram, te dice quién te pagó, quién no pagó. Ellos se encargan de gestionar todo porque ellos encontraron una necesidad, Paykey, de las personas que muchas veces cuando tienen negocios por internet, a cada rato tienen que estar enviando por WhatsApp las fotos a los clientes, ¿no? Y a veces tienen tantos mensajes que no se dan cuenta quién fue el que envió, quién fue el que pagó, y ellos se encargan en toda la gestión de las tiendas online. Paykey es colombiano también. Rueda, esa es una empresa chévere porque se encargan de implementar inteligencia artificial a cómo optimizar el consumo de las llantas en los vehículos de transporte. Y ellos hacen predicciones de cómo esas llantas le van a durar, cómo hacer o cómo conducir de una forma de que la llanta se gaste menor, perdón. Esa empresa me parece muy curiosa porque se apalancan en la tendencia del machine learning y se apalancan mucho de la inteligencia artificial y brindan un valor, que es optimizar el gasto de las llantas. O sea, es algo que es una renta muy brava para las empresas de transporte, ¿no? Simplifica es muy parecido a la empresa que hicimos ahorita de aseos. Ellos se encargan de hacer como todo el tema de trabajo domésticos en casa. Ubits, Ubits creo que tiene que ver mucho con conectarse con expertos, ¿sí? Conectarse con capacitaciones de expertos. Ubits, en cualquier tema, te lo ubica en el experto. Ubidots es una de las plataformas más famosas que está creciendo en Colombia, que yo creo que próximamente ya llega a Silicon Valley, ¿sí? Porque trabajan con tecnología masiva. Ellos son pioneros en el IoT en Colombia, en el Internet de las Cosas. Ellos te brindan plataformas para que tú puedas subir con sensores lo que quieras y te pagan una suscripción. O sea, tú pagas una suscripción por eso y obviamente te dan todo el sitio web y tú puedes ver las gráficas en tiempo real de todo lo que tú hagas. Ellos son de Medellín y han crecido de una forma tremenda, precisamente porque cuando estuvieron atacando la necesidad del mercado, en el proceso de ideación se apalancaron, ¿sí? Se apalancaron fuertemente en la tendencia del Internet de las Cosas. Si ven lo importante que muchas veces es uno apalancarse en alguna tendencia porque eso le da, ¿sí? Un crecimiento súper rápido. Vueltap es algo, como dice su nombre, para hacer tema logístico, hacer vueltas. ¿Sí? Es una plataforma que sirve para el tema de comercio electrónico. Se dedican mucho al comercio electrónico y les ha ido muy bien en ese momento. Y una de las empresas que ha tenido un crecimiento este año impresionante es tanto así que Alex Torrenegra, el de Boss Bunny, creo que invirtió. Bossy, son unos pelados súper jóvenes
y ellos crearon un asistente de voz de inteligencia artificial. Es decir, que eso sirve para acoplarse con las empresas que tienen call center, servicios, y crearon algoritmos de voz para atender usuarios. ¿Sí? Como los chatbots, pero ellos lo hicieron con voz. Y chévere, porque es Colombia. O sea, a mí lo que más me da alegría todo esto que les estoy contando es que se puede. O sea, es una realidad. Esto, cuando uno se enfrenta a un usuario por primera vez, no hay una felicidad tan tremenda. Cuando usted recibe plata de su primer cliente, eso es una cosa tremenda. Y créanme que todas esas empresas que ustedes ven aquí han sido prácticamente apalancadas por muchas veces programas como el gobierno que tiene apps.co. Yo recomiendo mucho, el gobierno brinda un programa que se llama apps.co. Cada año sacan convocatorias para que usted pueda afiliarse con su idea de negocio. ¿Sí? Ellos son muy chéveres. Yo agradezco mucho porque en el año 2016, con la empresa, nosotros, de haber tenido un año ya de crear la empresa, participamos en as.co y ellos nos dieron una visibilidad tremenda. Nosotros fuimos ganadores aquí en Cali de esa ronda. Fuimos ganadores como el mejor modelo de negocio. Y créanme que trabajar con as.co, de las cosas buenas de los gobiernos, es esto. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces uno no sabe, ¿no? Muchas veces uno desconoce o uno de pronto es muy ignorante en el tema, pero as.co es de las pocas cosas del gobierno que yo digo que funcionan, ¿sí? Tanta corrupción que hay, yo digo, uy, este programa funciona muy bien y es muy motivante porque te ayudan con la visibilidad, te ayudan con algún tipo de mentorías y yo se lo recomiendo a ustedes para que estén cacharreando en la página oficial de ellos, de apps.co. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les quería mostrar pues algunas de las empresas que se han apalancado. Son muchas más, o sea, traje como un resumen de las que más ahorita están súper fuertes en Colombia. Hay muchas más que se me escapan, ¿sí? De pronto se me escapan muchas que ya me estoy acordando de cuáles. También hay en todas las áreas, en el área de la salud, en el área pues de la tecnología, en el área de la industria, en la parte textil. En todos lados los jóvenes están entendiendo que hay que lograr crear lo que le llaman pues las famosas startups. Bueno, ahora entonces, bueno, les cuento un poquito, los que no conocen también lo que yo hago. Yo en el 2015 creé esta empresa, Kaimar Solutions SaaS. Yo lo que hago es esto, prácticamente ofrecemos diferentes servicios, Internet de las cosas, automatización de procesos, fotogrametría, consultoría en ingeniería, eso es lo que hacemos nosotros, pero este es como nuestro producto estrella, ¿no? Nuestro producto estrella se llama SmartNode y lo que hacemos nosotros es que somos una plataforma web y móvil, que lo que hacemos es monitorear los cultivos en tiempo real para aumentar la producción. Pero ¿cómo aumentamos la producción? Pues con la prevención y la predicción de las plagas y las enfermedades. ¿Sí? Y así poder de verdad que el campesino aumente su producción. Esa es nuestra propuesta de valor fuerte. ¿Sí? Poder predecir de buena forma esas plagas y esas enfermedades, qué tiene que hacer el campesino y aumentar la productividad. Nosotros nos comprometemos 100% al campesino a aumentar la productividad. Es por eso que nosotros hemos trabajado en muchos campos de acción. Hemos hecho proyectos para ciudades inteligentes, hemos hecho proyectos de industria, hemos hecho proyectos de cadena de frío, hemos trabajado en el tema del sector salud y nuestro nicho principal es el tema del sector agrícola. Estas son como las propuestas de valor, los beneficios que nosotros le entregamos al usuario. Nosotros hacemos como una prevención de plagas y enfermedades. Lo que hacemos es entregarle un monitoreo en tiempo real. Hacemos una optimización hídrica para que ellos sepan regar bien sus cultivos. Hacemos un registro de trazabilidad del cultivo, ¿sí? Le generamos, como decir, la hoja técnica del cultivo, cómo se comportó durante tantos meses. El usuario puede descargar un PDF y puede darse cuenta cómo se comportó el cultivo. Y lo más importante, lo que nos comprometemos nosotros como empresa es aumentar la productividad, ¿sí? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos una plataforma en la nube propia que se llama Kais Cloud. Es una plataforma que nos permite pues trabajar 24/7, nos permite tener pues integración con la parte móvil, nos permite generar mapas de calor para los cultivos, nos permite exportar pues reportes en PDF, en Excel, nos permite hacer análisis de datos. Miren lo que les digo, la tendencia de los datos, ¿sí? No solo es monitorear por monitorear, es hacer un buen análisis de los datos como tal
Esa es como más o menos la plataforma que nosotros estamos ofreciendo. Aquí tenemos las temperaturas, todo lo que se mide. Aquí aparecen las gráficas de rendimiento, ¿sí? El usuario nos paga a nosotros por servicio. Nosotros ofrecemos un servicio. El usuario se le da un usuario, se le da una contraseña. El usuario puede ver sus reportes en tiempo real, ¿sí? Que ya si no quiere pagar, pues obviamente no puede ver los datos, ¿sí? Todo es por servicio. ¿Cuánto quieres trabajar con nosotros? 3 meses, listo. En 3 meses tienes la tecnología para aumentar tu productividad. Por acá les traigo como unos resultados más importantes para que ustedes vean las propuestas de valor. Datos importantes. Normalmente este es como uno de los casos que más me ha impactado a mí. Esto fue más o menos en Dagua Valle, ¿sí? Nosotros logramos minimizar, ¿sí? Pérdidas del 53% y la logramos minimizar más o menos a un 18%. En plata, eso era más o menos de ese señor como 4.700.000 que no tenía y nos pagaba apenas 50.000 mensuales. ¿Sí? Entonces, eso es algo curioso porque el modelo de negocio de nosotros es más por servicio. ¿Sí? Ofrecemos el servicio, pero los equipos siguen siendo nuestros. Todos los equipos que instalamos son nuestros, no son de ellos. Pero ahí está la rentabilidad del tema del asunto. Estos son como otros casos de éxito que hemos tenido. Nosotros en ese momento tenemos 6 proyectos andando en Panamá. Estos proyectos tienen que ver con cultivos de mostaza y puro té verde. Allá hay mucha población asiática y allá mejoramos la utilidad de ellos. Ellos estaban teniendo utilidades del 29% de sus cultivos y le aumentamos casi un 50%, ¿sí? Esa utilidad con el tema del monitoreo en tiempo real y qué hacer con los datos y prevenir las plagas y las enfermedades. Este es otro proyecto. En este momento tenemos andando 2 proyectos en China, en la Universidad de Fujian y también en la granja orgánica de la Universidad de Fujian, de Agricultura y Forestal de Fujian. Ellos también trabajan mucho con la lechuga de ellos, una especie de lechuga muy rara, muy diferente. También trabajan con mostaza y hemos logrado pues con los dispositivos lograr que ellos puedan exportar al occidente porque nosotros a ellos les generamos la ficha técnica, les generamos los reportes, ¿sí? Entonces, ellos cuando embalan sus cajas, les pegamos encima ese informe y cuando llega a Occidente, la gente ya está más tranquila, se da cuenta, mira, este cultivo se comportó así. Eso se lo estaban exigiendo aquí en Occidente a ellos para poder exportar sus productos asiáticos y no lo tenían. Entonces nosotros aprovechamos que podíamos hacer ese monitoreo de todos los meses y al final entregábamos un informe y eso lo imprimen y lo pegan en las cajas. Y eso ya les sirve a ellos como un valor muy importante para su producto, para que crean en que su producto es orgánico como tal. Bueno, ¿qué más casos por acá? A esto también me gustó mucho, fue un cultivo de tomate, un cultivo de tomate que él estaba perdiendo el 53%, más o menos, pero fue a raíz de una bacteriosis. ¿Sí? Y nosotros logramos descubrir esto gracias al tema de los datos. Nos dimos cuenta que este señor estaba cometiendo un error de regar casi día de por medio y a veces no había necesidad de regar tanto. Entonces lo que hicimos nosotros fue entregarle como un mapa de calor, ¿sí? De diferentes momentos, dónde tiene que regar exactamente y empecemos con esa tarea de que la irrigación sea muy inteligente. Y lo que hicimos fue minimizar eso bastante, bastante, esas pérdidas de las bacterias. Las bacterias empezaron a disminuirse, no totalmente porque hay otro factor externo que no tiene que ver con el clima, sino que tiene que ver con la semilla, pero bajamos bastante a un 18% de una bacteriosis. Esta bacteriosis lo que estaba haciendo era comiéndose las raíces y prácticamente ese señor estaba perdiendo más de la mitad. Sí, más o menos un cultivo a él de tomate, más o menos de los 4.500 metros cuadrados que tiene de invernadero, más o menos a él le dejaban 11 millones, por decirlo así, de utilidad. Y estaba perdiendo más de la mitad de los 11 millones. Sí, más o menos le dejaba 11 millones de utilidad y estaba perdiendo 53% de eso. Logramos bajar bastante de eso y bueno, gracias a Dios, pues siempre mostrando con cifras, siempre cuando uno hace propuestas de valor, como uno las tiene que validar, como uno tiene que prácticamente hacer prototipado, testeo, nosotros hoy en día por eso nos arriesgamos a decirle a los usuarios, te garantizamos productividad entre tanto y tanto, porque ya conocemos nuestro producto y ya nos podemos arriesgar a decirlo. Pero cuando uno apenas están empezando, así como ustedes, uno lo que tiene que hacer es, cuando lleguemos al prototipado, empezar a testear, ir haciendo pruebas, pruebas pilotos, para que tú
Cuando ya tengas tu propuesta de valor armada, ahí sí puedas lanzar las cifras. Uno no puede hacer al revés. Yo ahorita o ustedes no podrían decir, profe, vamos a minimizar la entrega del pan en 15 minutos. Bueno, eso sería como clavarme yo mismo el cuchillo porque no sé. ¿Sí? Entonces, más bien voy a decir, voy a minimizar los tiempos de entrega del pan. Listo, esa es la propuesta de valor tuya, ¿cierto? Minimizar, lo voy a minimizar. Pero ¿cuánto? El cuánto solamente aparece cuando uno llega a la fase de testeo. Eso alguien que se invente algo ahorita de cifras, eso es un dolor de cabeza, eso es como prácticamente vender humo, ¿no? Como que, uy, yo ofrezco esto, pero en realidad eso sí lo hace. ¿Sí? Nosotros nos demoramos bastante tiempo haciendo pruebas piloto para poder comprobar eso. Si no, nosotros no nos arriesgamos ni locos a prometer, pues que sí, señor, nosotros le aumentamos la productividad. Eso hay que hacer pruebas para poder lanzar esas propuestas de valor. Bueno, por acá tenemos otros casos que hemos hecho. Nosotros capacitamos a los campesinos mucho. ¿Sí? Nos gusta capacitar a los campesinos. Esa es como otra propuesta de valor de nosotros, poder capacitarlos muy bien. Y actualmente pues tenemos así los clientes así fuertes, son en Panamá, pues el gobierno de Panamá prácticamente es como nuestra segunda casa. Y hemos trabajado con Cámara de Comercio, con el Ministerio de allá, hemos trabajado con el MINTIC y con varias universidades que han requerido pues este tipo de dispositivos, con algunas fincas agroecológicas y con asociaciones más que todo del tema de la FAO, ¿sí? La FAO que son el tema de las Naciones Unidas. Y bueno muchachos, esto es como ya para finalizar los casos de éxito colombianos. Nos encargamos de romper brechas entre el productor y la tecnología. O sea, eso es como una filosofía que nosotros tenemos en mente siempre. O sea, nosotros estamos metidos en un negocio que no es masivo. O sea, yo soy sincero. El negocio de nosotros no es masivo. El negocio de nosotros es dependiendo de lo que se necesite. ¿Sí? Por ende, nuestro producto es escalable, pero a la medida que van saliendo las necesidades. No como otros productos que usted todos los días recibe usuarios. ¿Sí? En este caso, es muy sectorizado, porque nos decidimos meter por ese sector por el tema de romper esa brecha que el productor le da mucho miedo a la tecnología y no tiene acceso a la tecnología. ¿Sí? Y es por eso que nosotros usamos mucho el Internet de las cosas, o como le llaman pues el IoT o el pensamiento de IoT, para poder apalancarnos en nuestro negocio. ¿Listo? Ya para finalizar, les quería decir de que todas esas megatendencias y tendencias que ustedes pudieron observar sirven para todo tipo de innovación, para el tema de la innovación social, para el tema también de innovaciones frugales. Usted puede emplear todas las megatendencias y tendencias, las puede emplear en cualquiera de estas, ¿sí? No hay problema en absoluto. Hay otras tendencias de pronto que son muy fuertes, ¿sí? El tema del comercio electrónico, el tema de las energías se vuelve también una tendencia, el tema de lo que son la movilidad, ¿sí? El tema de la seguridad, de los datos, las telecomunicaciones, se vuelven también tendencias que obviamente te pueden apalancar a ti para tu proyecto o tu producto innovador. ¿Listo? Entonces quería pues en esta horita darles este tema, que era pues más que todo que conocieran un poco el contexto colombiano, ¿sí? Porque me parece muy importante que no solamente hablemos de lo wow, de lo que siempre todo el mundo muestra, que es Amazon, Netflix, Google, sí, no quiero que solamente nos quedemos con eso, sino que se den cuenta ustedes que de verdad aquí en Colombia ya está creciendo esa fuerza de los jóvenes, ¿sí? Esa revolución industrial que queremos hacer para Colombia y que ya está pasando, ¿sí? Ya está pasando, es una realidad. Lo que pasa es que hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar, no quedarnos como tan quietos, sino que vamos a hacerle, ¿sí? Un computador, una mesa, arranque, ¿sí? Dígale a un papá que le regale una mesa o que le preste el garaje o que le preste un cuarto, arranque ahí, métase ahí, ¿sí? Arranque con lo que usted desee prestar como ese producto o servicio y aplique pues el design thinking, que es lo que estamos haciendo para poder llegar a ese proceso de ideación y luego el prototipado y el testeo. Muy bien. ¿Alguna pregunta a lo que acabé de mostrar? ¿Cómo les pareció? Profe, súper, sí, de hecho, pues en la mayoría no conocía, en mi caso no conocía la mayoría Uh y me -huh. gustó mucho porque son
se podría decir, startups que en verdad están innovando de maneras, de buena manera. De alguna manera, o sea, de algún canal, alguna categoría lo están haciendo en algún grado, algunos de pronto lo están haciendo de forma incremental, otros posiblemente lo están haciendo radical. Yo, por ejemplo, considero que yo lo que hago lo hago radical tecnológico, ¿sí? En algún momento hice cosas incrementales, pero hoy en día nosotros estamos ahí asentados en el radical tecnológico. Hay gente que está trabajando, por ejemplo, en canales de distribución, hay gente que está trabajando en el tema de mejora la experiencia del usuario, ¿sí? O sea, ustedes ya saben por dónde se pueden ir. Lo importante es que ustedes vean que esto no es como una retahíla de como que la innovación, innoven, pero bueno, hay casos que sí, hay muchos casos, ¿sí? Que verdaderamente uno lo puede hacer y que estamos en Colombia y sabemos todas las situaciones adversas que podamos tener, sabemos todas las restricciones que tenemos, que no hay mucho apoyo, sí, es cierto, pero yo pienso que la innovación también es más de uno, ¿no? Nace más de uno y créanme que se puede, ¿listo? ¿Otra persona que quiera comentar algo? Profe, yo te quería hacer una pregunta ahí con respecto a la empresa tuya. Ajá. Eh, Desde que te surgió la idea como hasta que empezaron ya a producir, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? Pues pucha, yo empecé la idea en el 2011, la idea así como muy vaga en la cabeza, estaba solo. Más o menos lo que fue 2011, en el 2011 encontré la necesidad, ¿sí? Y la oportunidad. Luego empecé a agarrar experiencia laboral, decidí como que, bueno, voy a agarrar un tiempo, la tenía súper clara porque yo decía, quiero agarrar un tiempo de experiencia laboral, quiero trabajar en una empresa. Trabajé en el Ingenio Providencia, un año más o menos. Luego trabajé en Gases de Occidente, más o menos 6 meses. Y luego ya me vinculé de lleno a toda la parte pues, investigativa. Me dediqué pues, a investigar en la universidad, full investigación. Pero tenía mi necesidad, o sea, la necesidad yo la había encontrado hace rato, en el 2011, en un viaje que había tenido, ¿sí? Al ver de que un productor tenía que estar enterrando el dedito en la tierra, lo vi con mis propios ojos, me causó mucho impacto eso, ver que agarraba su dedo y empezaba X metros a agacharse y a enterrar el dedo. Hasta que yo le pregunté, le dije, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? No, que es que estoy midiendo la humedad. Y yo decía, wow. O sea, el dedo sensor. Él me decía, es que yo tengo mi dedo sensor. Y uno le miraba el dedo del señor y el dedo pues ya tenía como por decirlo así, ya una forma rara de poder detectar. Y yo respetaba porque él me decía, yo ya sé cuándo está seco, cuándo está húmedo, cuándo está más o menos, cuándo le tengo que echar agua. Mi respeto es porque lleva 30 años haciendo eso. Pero eso me dejó la interrogante y la pregunta de que, bueno, y pues, ¿por qué no de lo que yo estudié? Porque yo estaba recién egresado prácticamente de la universidad. ¿Por qué no desde lo que yo estudié no puedo hacer algo? O sea, yo ni sabía qué iba a hacer, pero yo me planteé como esa pregunta. Al ver de que otro productor estaba haciendo lo mismo, pues eso me llegó a mi cabeza como que, uy, esto es una oportunidad. Obviamente en esa época yo no sabía mucho de innovación, ¿sí? Porque yo cuando salí de la universidad, yo me egresé programado como muchas personas, vaya a trabajar a otro, vaya a trabajar a otro. Hace muchos años las universidades vinieron a entender apenas hace poco que la innovación es otro camino, ¿sí? Pero a mí me programaron era para salir a trabajarle a otro. Ese fue mi chip. Luego yo dije, no, tenía algo que me decía, no, por allá no, pero quería agarrar experiencia. Y luego ya prácticamente me formé en la maestría, me enfoqué mucho en la innovación en la maestría y luego me puse a hacer cursos con Google, me certifiqué con Google en innovación, luego me certifiqué con el MIT en innovación. Entonces yo dije, esta vaina me gusta. Y ahí cuando dije, esta vaina me gusta, empecé a trabajar en mi proyecto. Empecé a formar mi equipo de trabajo, cogí el celular, llamé a mis amigos de la época, mis parceros de la época. Bueno, muchachos, no hay plata, juntémonos, arranquemos. Y más o menos en el 2014 a 2015 nos salió el primer proyecto, ¿sí? No fue en Colombia, porque en esa época ya teníamos un prototipo de lo que queríamos hacer, pero pues aquí en Colombia pasaba algo muy triste, ¿sí? Lo que nos pasaba era que nos cerraban las puertas. No, es que ustedes no tienen certificado. No, es que ustedes no han hecho todavía pruebas. No, sí, es verdad, nosotros no teníamos nada. Pero me parecía muy triste eso de cómo le cerraban a uno mucho las puertas. Pero bueno, nosotros no paramos. Seguimos. Hasta que por allá nos llamaron de una convocatoria que hubo pues en Panamá, que fue, por decía que fue como nuestra segunda casa. Y empezamos pues a hacer proyectos allá. Probando y testeando. En esa época nosotros hacíamos todo el proceso, pero nosotros no sabíamos que se llamaba Design Thinking.
O sea, lo hacíamos indirectamente, pero no sabíamos que era Design Thinking. Yo ya vine a emplear el Design Thinking full cuando ya me certifiqué en Design Thinking con el MIT. Ahí sí ya sabía que lo que yo estaba haciendo indirectamente era Design Thinking, pero yo ni sabía que era inmersión, porque a mí nunca me lo enseñaron. Yo no sabía que era testear un producto real, no sabía eso, pero lo hacíamos indirectamente, ¿sí? Y más o menos ese proyecto fue el que nos catapultó. Hicimos un proyecto piloto en Panamá sin paga, ¿sí? Era prácticamente como demostrar que eso funcionaba y gracias a eso el Ministerio de Agricultura dijo, vamos a hacer 6 proyectos iniciando y cada año vamos a hacer 6 proyectos para diferentes provincias. Y nosotros, wow, y nosotros no teníamos ni constituida la empresa, nosotros no teníamos nada en Colombia, o sea, éramos un grupito que nos habíamos reunido en la casa de unos compañeros a hacer, a cacharrearle, a programar. Y resulta que ya cuando salió ese proyecto sí nos tocó que constituirnos. Por eso nosotros estamos constituidos formalmente desde el 2015, ¿sí? Y en el 2015 empezamos ya, estando constituidos, a tratar de trabajar en nuestra propuesta de valor fuerte, ¿sí? Porque queríamos ser diferente a lo que ya existía. No somos los únicos en el mundo que hacemos eso. Mucha gente lo hace. Pero trabajamos tan fuerte que no éramos innovadores. Hasta el 2018, 3 años después, es que vinimos ya a generar una rentabilidad. Ahí, en el 2018, es que sí de verdad empezamos a generar una viabilidad con este nuevo modelo de negocio. Entonces, lo que es 2018, 2019, 2020, 2021, se ha mantenido ese modelo de negocio y es lo que hoy en día ya podemos decir, sí, hemos impactado, somos deseables, somos viables, somos factibles y tenemos propuesta de valor. Entonces, en nuestro gremio, en nuestro contexto, sí somos innovadores. Pero nos demoramos bastante, Roberto, prácticamente desde que empezamos 2014, la constituimos en el 2015, 2018, dale, pruebas piloto, váyale por acá, hágale por acá, gratis, todo gratis, probando para poder lanzar y darnos cuenta que nuestro producto sí cumplía con la propuesta de valor. Porque desde un principio nosotros creíamos que podíamos aumentar la productividad, pero no sabíamos cuánto, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue muchas pruebas en cultivos que nos prestaban, que nos alquilaban, hasta que dijimos, muchachos, esta vaina funciona. Esto sí está funcionando, esto sí está cumpliendo con lo que queremos y ahí sí ya empecemos a crear el modelo de negocio que queremos, ¿sí? Más o menos esa fue como la historia desde que empezó la idea de 2011, toda la transición hasta ahorita, pues que estamos trabajando en la agricultura, pero ya no solamente trabajamos en agricultura, sino que también trabajamos en la cadena de frío, también trabajamos, por ejemplo, en monitoreo de algunas salas de cirugía, en la parte de salud, todo bajo el mismo concepto y bajo el mismo apalancamiento del Internet de las cosas. ¿Listo, Roberto? Sí, profe. Profe, ¿vos estás en China? Sí, también. Sí, tuve una oportunidad de ir y el resto puro virtual, puro desde acá. Esa es la versión 2 del dispositivo. La versión 1 sí tocó ir. La versión 2 sí prácticamente la hicimos desde acá. Le hicimos una conexión USB para no estar viajando constantemente por allá. Entonces le decíamos un error que tuviese, lo conectábamos y hacíamos el arreglo desde acá. Súper bien. Esa versión, a mí me gustó mucho esa experiencia. Y ahí me di cuenta de una enseñanza muy fuerte para ustedes. Me decía uno de los chinitos, obviamente los chinitos hablando su inglés todo raro. Yo me sentía un dios con mi inglés, ¿no? Mi inglés no es que sea, wow, el mejor. Pero el inglés de ellos, no, pues yo era un dios al lado de ellos. Entonces uno hablaba en inglés, hablan. Y me decía uno de ellos, ¿en serio eso se puede hacer? O sea, era muy curioso ver cuando uno le ofrecía el producto y que le respondieran a uno que si eso se podía hacer. Y a mí me llama mucho la atención porque, pues, ¿cómo así? Si yo le compro los materiales a ustedes. O sea, yo le compro todos los sensores a los chinos, yo le compro procesadores a los chinos, ¿sí? Es tanto así que hace poco me llegó unos procesadores, ¿sí? Una línea de procesadores y los compro a los chinos, ¿sí? Y entonces uno dice, entonces, ¿ahí qué? Resulta que luego cuando ya conocí un poquito la cultura de ellos son muy buenos para vender en volumen, o sea, son muy buenos para el tema de la capacidad de producción, pero a veces no son tan buenos para aplicabilidad, ¿sí? Para el tema de la aplicabilidad. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Compraban la superestación meteorológica que ya ellos la producen y la instalaban allá en su universidad o en su granja orgánica, en la ciudad de Fuzhou. Y resulta que ellos iban hacia la fija, compraban cosas ya hechas. Pero resulta que las estaciones meteorológicas solamente les daban un dato puntual. Entonces lo que nosotros hacemos es que nosotros regamos sensores por todo lado para que la medición
sea más precisa y sea más localizada. ¿Sí? Entonces ellos decían, ay, eso se puede hacer. Y era muy curioso, o sea, la enseñanza que yo recibí de eso era que muchas veces uno se limita mucho a que, es que estoy en Colombia y yo no puedo producir cosas. Claro que sí se puede. Sí, claro que se puede producir cosas. Y obviamente con tecnología, más que todo el algoritmo nuestro y la tecnología, uno la compra. ¿Sí? Yo, por ejemplo, compro constantemente todos los equipos allá, los procesadores allá, ¿sí? Utilizamos mucho todo lo que son sensores calibrados de allá. Las tarjetas electrónicas las mandamos a hacer allá. Entonces yo me preguntaba, y bueno, ¿y entonces por qué pregunta es? Y es porque a ellos les falta mucho explorar más opciones como a lo colombiano, ¿no? Como que, uy, tan creativo eso. Acá rato le decían a uno, tan chévere es. Lo conocían, pero no sabían que se podía usar de esa forma. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que esas cosas son como muy propias de nuestro país. Como que darle un segundo uso a algo, ¿no? Entonces, eso es lo que sorprendía mucho a ellos y ahí es donde me dejó la enseñanza de que uno no puede limitarse por el tema de que sí, estamos hablando con el país potencia en el mundo en ese momento, pero miren, lo siguen a uno llamando. Es curioso, ¿no? Ellos pueden comprar los supersistemas sofisticados, lo pueden comprar muchas estaciones meteorológicas, pero les gustó el concepto de las redes de sensores chiquiticas, ¿sí? Para ser más preciso. Entonces, con números y con resultados es que tú logras hacer eso. Pero fue muy bacana la experiencia. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Dime. ¿Ustedes fueron los propios que programaron su aplicación en la nube? Sí, nosotros mismos. O- Nosotros tenemos un ah, equipo. Bueno, el equipo está conformado pues, por 3 socios fundamentales. Tenemos 2 practicantes. Cada semestre tenemos, bueno, cada año más o menos tenemos un practicante o 2 practicantes. Y también nos colabora en la parte de mercadeo. Pero entonces, dentro de uno de los socios, él maneja todo el backend y hay un chico de nosotros que maneja toda la parte de frontend. Entonces, lo que hacemos es fusionar y creamos nuestro propio espacio. Hace muchos años, nosotros trabajábamos, por ejemplo, alquilamos un espacio en Amazon, ¿sí? En Amazon. Pero dijimos, sí, chévere, nos gustó la experiencia de Amazon, nos gustó, ¿para qué? Muy bacano. Pero nosotros dijimos, queremos incursionar en nuestro propio server y queremos crear nuestro propio dominio, nuestro propio sistema con toda la parte de seguridad. Y nosotros creamos esa parte. O sea, la plataforma hoy en día, lo que es Cloud, que es la nube de nosotros, sí la creamos constantemente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me encargo de toda la parte de hardware, todo lo que tiene que ver con programaciones de temas locales, ¿sí? A mí me encanta todo esto de la Raspberry Pi. Nosotros usamos mucho el tema de Raspberry, utilizamos muchos procesadores, ¿sí? De Microchip, ¿sí? Hace poco, como les decía, llegó una vaina de China, de Microchip. Y todo el equipo, o el otro equipo se encarga de la parte de la web, ¿sí? Y hay otra persona que es practicante en ese momento, que ya lleva, bueno, ya se quedó prácticamente, trabaja todo el tema de la analítica de los datos, ¿sí? Porque para nosotros ya no le quemamos tanto tiempo al hardware, ya el hardware ya lo tenemos. Ahorita la clave es, ¿qué hacemos con los datos? ¿Qué valor agregado le seguimos dando más y más y más al usuario? Pero sí, compañero que pregunta, nosotros hacemos todo lo que es la interfaz propia, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ujú. Al principio, yo siempre le digo a los estudiantes que desean irse por un lado que tenga que ver con interfaces, yo les aconsejo siempre de pronto arrancar con algo que ya está, ¿sí? Arrancar con algo que ya exista. Nosotros, imagínense que nosotros arrancamos al principio, arrancábamos mucho con Java Servlets, ¿sí? Puro servlet de Java, puro sockets de servlet. Y bueno, eso funcionaba bien. Pero pues con el cuento de la nube, con el tema del Internet de las cosas, luego nos fuimos para Amazon y ahí hoy en día ya tenemos nuestros propios recursos, ¿sí? Obviamente nosotros no queremos como crear la infraestructura de los servidores en la casa o en el lugar, no. Alquilamos espacio en la nube. Simplemente administramos y le entregamos al usuario. Sí, la parte de mantenimiento de los servidores ya uno se limpia las manos de eso porque eso es otro chicharrón tremendo, esos otros costos. ¿Sí? Hay gente que sí le gusta tener sus propios servidores en la casa, sus propias infraestructuras, su propio rack, sus propios discos duros. No, nosotros, la verdad, no es viable en ese momento para hacerlo. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
Entonces, lo importante, chicos, de esta clase que hemos visto, la del jueves y la de hoy, es que ustedes ahorita, con la actividad que vamos a dejarles a ustedes para este jueves, para que sepan qué vamos a hacer este jueves, es que nosotros nos podamos apalancar dentro de nuestra idea. Nosotros vamos a empezar a hacer procesos de ideación y esos procesos de ideación van a ser chéveres porque vamos a aprender a hacerlos, vamos a generar conceptos de una forma diferente este jueves. Este jueves les voy a mostrar cuál va a ser la metodología de trabajo, cuál va a ser el rol del ideador de cada equipo, ¿sí? Cuál va a ser ese rol del ideador de cada equipo. Y luego empezamos a distribuirnos pues, en los equipos de trabajo. Les voy a explicar qué métodos yo utilizo normalmente para generar conceptos, para generar ideas. Les voy a mostrar los que yo utilizo y los que la gente comúnmente utiliza. Yo, por ejemplo, casi no utilizo la lluvia de ideas. No es la que más enseñan en la ingeniería, pero me parece que hay otras que me brindan más valor. Entonces, yo les voy a explicar todo eso. Vengan listicos para este jueves. Este jueves sí requiero que tengan ahí como hojas en mano, lápiz en mano, colores en mano, lo que usted pueda tener a nivel de papelería. Quiero que la tengan ahí listico. Vamos a empezar a hacer nuestros primeros conceptos y también traeré la otra semana traeré un experto, ¿sí? Me va a acompañar un experto en creatividad que nos va a apoyar también con tips. A mí me gustan estas fases de ideación, de prototipado, me gusta traer invitados para que ustedes también no solamente se queden con mi opinión, sino que también conozcan la opinión de alguien que ya ha hecho de pronto un producto, un servicio y que les pueda pues, brindar toda esta asesoría. ¿Listo? Yo les brindaré todo lo que yo sé, pero también me gusta complementar con alguien que también tiene su empresa, tiene su negocio y que no hay nada más chévere que uno explicar con base en la experiencia. ¿Listo? Entonces vengan preparados para este jueves, hojitas, lápiz, colores, lo que sea, ¿sí? Para empezar a hacer nuestros primeros conceptos. Y ya con eso ya vamos poco a poco afilando y llegando al primer prototipo que nos espera, que es un prototipo pues conceptual y de baja o de baja fidelidad que le llaman, para poder llegar ya al que queremos hacer. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Final, para ya dejarlos tranquilos por hoy. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Igual, cualquier cosa que ustedes necesiten, más que su profesor, no solamente me vean como el profesor del curso, sino que si necesitan algo, algún proveedor en algún momento, que necesiten que, profe, tenés algún proveedor en China de algo, con mucho gusto, o sea, lo que necesiten y que yo les pueda ayudar, ahí estamos, porque yo sé que ustedes en este momento, y estoy seguro que poco a poco es el chip que yo quiero que ustedes tengan, que yo no tuve en su momento, ustedes lo tengan porque es el mejor camino que uno puede hacer, ¿sí? Es el mejor camino. Y bueno, recuerden, cualquier cosa que necesiten de todo el tema de proveedores, el tema de contactos y que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. muchachos, no sé si hay otra pregunta, si no los dejo tranquilos por hoy para que vayan a almorzar. No, profe, por mi parte, profe, quería agradecerte, es de verdad muy buena la clase. Y sí, ese es se puede decir el camino. Sí, es uno de los caminos, como te digo, no es que yo, no, tengo que obligarlos a que vayan por aquí, no, es uno de los caminos chéveres, duros, no es fácil, pero créanme que la satisfacción, o sea, yo decía, la satisfacción de ver a otra persona utilizando un berraco botón que tú hiciste, eso paga cualquier cosa. O sea, yo recuerdo mucho la primera vez que un campesino agarraba un berraco celular y podía darle clic, y yo decía, uy, ese berraco botón yo lo diseñé en un software, ¿sí? Y era chistoso ver eso, o sea, la sensación que da eso de que alguien utilice tu producto o servicio, yo creo que al principio eso no lo paga ningún dinero. Muy bien. Muchas gracias, Lino. Profe, ahí me surgió como una preguntita ahí rápida. Sí. ¿Cómo fue el periodo de adaptación de la parte de los campesinos, profe? Bastante difícil. Precisamente ese es uno de los valores que más trabajamos. Era porque ellos obviamente lo veían a uno como un monstruo. O sea, uno llegaba allá, llegó esta gente, decían así, ¿no? Llegó estos manes que nos van a reemplazar, porque ellos veían la tecnología como un insumo que iba a reemplazar el trabajo de ellos. Fue bastante difícil, más o menos en esos 3 años nosotros estuvimos trabajando en la capacitación, en la metodología que nosotros tenemos, que es la metodología participativa, se llama.
más o menos un año y medio trabajando con campesinos, haciendo pruebas, haciendo actividades, haciendo dinámicas. O sea, yo qué me voy a imaginar que yo haciendo dinámicas, ¿sí? Dinámicas así tipo colegio, haciéndolo con los campesinos para poder de que ellos entendieran, ¿sí? Si yo les quería explicar qué era un Wi-Fi, por ejemplo, fue pucha, durísimo. Yo no les podía hablar de que el Wi-Fi es una onda electromagnética, no podía hacer eso. Tenía que explicarlo de una forma más didáctica, entonces me recuerdo mucho, me hiciste acordar de una actividad que hicimos por allá, hicimos como una ruedita, estilo niños, y nos agarramos de las manos, entonces nosotros decíamos, sacúdanse, sacúdanse, y hacíamos así, sacúdanse. Entonces nosotros le decíamos, y los campesinos hacían así, ¿no? Eso es las ondas que llega la información. Así tocaba llegar a ese nivel de explicación, Lino. ¿Sí? Fue difícil, ¿sí? Fue bastante difícil y hacíamos la ronda y los campesinos entonces ya hacían así. No, es que cuando le hablan a uno, no, es que ya, y hacían así, ya la onda no está llegando. Entonces uno como que, la agarraron, ¿sí? Porque a veces le toca a uno hacerlo gráficamente. Nos tocaba que colocarnos como papeles aquí en el pecho que indicaran cuáles eran los pasos que tenían que hacer para que ellos se lo memorizaran. Uy, fue bastante lino, difícil, pero créanme que esta generación de campesinos nueva poco a poco van entendiendo la utilidad, ¿sí? A veces hay algunos que sí son súper reacios, pero ya cuando ven el beneficio y cuando ven que ya el bolsillito les toca, ahí sí le ponen cara contenta a uno, ¿no? Pero es difícil. Pero un año y medio más o menos demoramos haciendo esa metodología. Listo, Lino. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el jueves. Vengan pues súper mente abierta para el jueves. ¿Listo? Listo, profe, que estén muy bien. Dale, nos vemos. Profe, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. profe. Que estés bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.